Estamos ya al aire con una conversación maravillosa que vamos a tener con Andrea Salgado, escritora, periodista, ¿no? Comunicadora, docente de escrituras creativas. Bueno, yo creo que ella es bastante conocida en el medio literario, tiene 2 libros escritos. Y bueno, hoy vamos a hablar porque estamos iniciando un club de lectura con la guía de Andrea, una guía especial porque la pregunta que le hicimos desde el Malpensante a Andrea es, bueno, hagamos un club de lectura, eso es fácil, pero la pregunta ahora era, ¿cuál es tu escritor favorito? ¿Con quién te vas a ir para hacer ese club de lectura? Y Andrea rápidamente y casi que sin pensarlo contestó que con Herta Müller, una autora difícil, de origen rumano, pero de habla alemana, porque ella era de origen alemán, vivía en un pueblo en Rumania, con un pasado complejo, porque vivió durante toda buena parte de su vida bajo la dictadura de Nicolae Ceausescu en Rumania, y luego migró a Alemania. Así que Herta Müller es una autora casi que de nicho, reconocida a nivel mundial porque es premio Nobel, pero es difícil, digamos, de que sea de esas escritoras que uno tiene como debajo del bolsillo, que sea de fácil lectura para todo el mundo. Entonces, hoy vamos a tener esta conversación sobre un ensayo en particular con Andrea, que ya iremos avanzando, pero hoy quiero en este momento darle la bienvenida a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo va? Bien, Diana, aquí ando en la sala, hablando contigo, hablando con todos. Sí, me acuerdo que me preguntaste sobre el club de lectura y yo tenía como pensado hace un rato desarrollar como un ejercicio precisamente de lectura, que llamo yo de lectura creativa, no un ejercicio de escritura. Creo que siempre tenemos muchos talleres de escritura y menos ejercicios de lectura como un acto también creativo, y había pensado precisamente en armar un club de lectura con mujeres, con distintas mujeres, y entre esas encontraba Herta Müller. Herta Müller, que a mí siempre me ha parecido un poco sorpresivo cuando la gente dice que Herta Müller la encuentran difícil, ¿sí? Que la encuentran como una escritora muy difícil de acceder, precisamente porque mi primera, yo creo que reacción cuando leí por primera vez a Herta Müller, y el primer texto que leí de Herta Müller fue En Tierras Bajas, que es uno de los que vamos a hablar creo que en la segunda sesión, en la primera sesión, no, en la segunda sesión, después de que cruzamos por los ensayos de la escritura que vamos a comenzar a hablar hoy. Esa primera historia, En Tierras Bajas, que es una colección de cuentos, pero En Tierras Bajas como cuento, yo lo que tuve fue una sensación de estar recorriendo junto a Herta Müller un espacio y viendo lo que estaba viendo ese personaje niña que iba descubriendo el mundo y que se iba relacionando con el mundo. Y en esa medida lo encontré, fue impresionantemente honesto, lo encontré también muy fácil de acceder, porque era como viajar en ese recorrido e ir descubriendo el mundo con los ojos de esa niña que también los está descubriendo y que está entendiendo una serie de cosas a partir de la experiencia que tiene. Entonces, lo he usado muchísimas veces en clase, en muchas de mis clases, en los talleres de escribir desde la experiencia, pero también en mis clases de la Universidad Nacional, cada vez que estamos hablando del ejercicio de la construcción de la imagen, del ejercicio de la descripción narrativa, del ejercicio de algo que yo siempre repito y que he repetido en varias charlas también con ustedes acá, del ejercicio de convertirse al mismo tiempo en objeto y en sujeto de la narración, desde mirarse con un poco de distancia, pero al mismo tiempo volver a recorrer un territorio como si se estuviera viviendo de nuevo. Entonces, esa es como una de las razones por las cuales pues siempre me he sentido atraída por Herta Müller, porque la siento sobre todo honesta, ¿no? Siento que hay una
honestidad cuando estoy leyéndola, que siento que hay una sabiduría y que es una sabiduría que no proviene necesariamente de los datos, que no proviene necesariamente de una teoría, no quiere decir que haya un rechazo de ello, sino que es una sabiduría que viene como de la propia experiencia del cuerpo, del propio entendimiento de la vida a partir de experimentarla y del ejercicio de la escritura para tratar de consignar esa experiencia vital. Bueno, buenísimo, es cierto. O sea, Herta Müller, he dicho, bueno, vamos a empezar un club de lectura de Herta Müller y dicen, uy, sí, no. Y resulta que yo encuentro a Herta Müller igual de fascinante, profunda, dolorosa, directa en su escritura. Y digamos, estos libros que nos propones, Andrea, para el club de lectura, pues son todos, digamos, una experiencia propia de la autora, ¿sí? Ella escribe desde su experiencia y sobre todo desde esos secretos profundos que alberga desde su infancia y juventud durante la Rumania de la dictadura y del totalitarismo. Y este ensayo que me propusiste para la conversación hoy, que se llama Mirada Distinta, es un ensayo que está en un libro que es uno de los libros, que es uno de los libros que vamos a trabajar, El Rey sin Fin. Exactamente. El libro se llama El Rey mata y muere. Y este ensayo son unas 5 paginitas, 6, no sé cuántas serán, pero es un ensayo sobre la mirada, una mirada distinta. Ella llega a Alemania y la gente le dice que tiene una mirada distinta y ella empieza a hacer una reflexión en su ensayo sobre cómo es eso de mirar de manera diferente. Y el ensayo es maravilloso porque entra en unos espacios durísimos, durísimos de la vida social y a la vez íntima, ¿no? Muy íntima, esa intimidad monstruosa, diríamos, ¿no? Y ¿cómo es esa mirada distinta en este ensayo, Andrea? ¿Qué es lo que ella está planteando ahí? Pues yo creo que lo que primero que nos plantea ahí también, yo creo que lo que uno tiene un poco como en la cabeza, como la idea que tiene a veces en la cabeza es que los escritores ven distinto, como si tuvieran una especie de poder, ¿cierto? Es decir, a ellos se les ha concedido un poder que no tienen el resto de los seres humanos y en esa medida es ese poder que solamente ellos tienen el que les permite construir un universo, un mundo, ¿sí? Un mundo que es de alguna manera único. Y ella, pues básicamente lo que hace en este pequeño ensayo es desbaratar esa idea completamente. Ella dice que no es que la mirada distinta sea una excepción del arte, no es que tener una mirada distinta sea algo que solamente les haya sido concedido a ciertas personas que se dedican al arte o que se dedican a la literatura, sino que básicamente ella dice que la mirada distinta proviene de la biografía, ¿no? Y con eso se refiere a que la mirada distinta proviene de la vida misma y de cómo la vida misma le hace a uno mirar las cosas desde un lugar, cómo las cosas cotidianas, cómo las cosas del día a día siempre tienen también una sombra, ¿no? Tienen otra cara y esa otra cara es la mirada distinta. En lo que te refieres tú en el texto de la dureza es que ella nos está hablando de algunos momentos específicos para ejemplificarlo. Entonces, uno de estos momentos específicos es cuando ella decide comprarse una bicicleta. Y pues ella en este momento está sufriendo de una persecución política, está siendo interrogada por los servicios secretos y en algún momento cuando ella tiene esta idea de una bicicleta, alguien de los servicios secretos le dice que pues montar bicicleta es peligroso por el tráfico, por los carros.
Cuando ella se compra la bicicleta finalmente, porque tiene el recuerdo de montar en bicicleta cuando niña, porque lo disfruta, pues efectivamente recibe un golpe de un camión y se golpea las costillas. Días después se va a una peluquería y en la peluquería le ofrecen tinturarse el pelo. Normal, le tinturan el pelo, se lo decoloran, pero le hieren la cabeza y le queda una costra súper dolorosa. Días después, en otro interrogatorio, le dicen, ser rubia duele, ¿no? Y entonces ella empieza a hacer una conexión, es decir, todas estas cosas cotidianas que hacen parte de la vida diaria de una persona, como montar en bicicleta, como tinturarse un pelo, empiezan a adquirir otro sentido. Días después, meses después, regresa a la peluquería. En la peluquería le ofrecen unos perfumes. Ella sabe que esos perfumes son ilegales, son perfumes de contrabando franceses. Cuando ella destapa los perfumes y huele los perfumes, dice de alguna manera que lo que está oliendo es de alguna manera la persecución política. Entonces a eso es que ella se refiere con que las cosas cotidianas, las cosas del día a día comienzan a adquirir una sombra. Pero también el ensayo, aunque se refiere a un asunto político concreto, a una vida concreta, a una persecución concreta que le hizo a ella ver siempre lo cotidiano con una sombra, porque tenía que revisar en su propia casa cómo había dejado los objetos todo el tiempo para ver si alguien los había movido, si alguien había estado espiando en su casa. Esa mirada que de alguna manera se vuelve paranoica por la persecución no es algo de lo que estemos exentos los seres humanos. Es decir, todas las cosas cotidianas para nosotros tienen también una sombra y tienen un significado distinto. Nos pasa a todos dentro de nuestra biografía, dependiendo de la experiencia que hayamos tenido. De una manera, para ahí hay un punto muy interesante en ese ensayo porque ella hace una diferencia entre lo que es observar, mirar o lo que es ver, que es ya el proceso de interpretar, ¿no? O sea, a todos nos pasa lo mismo, que los objetos podrían variar y moverse, pero ella está trayendo una experiencia muy profunda porque no es lo mismo que llegues a tu casa y encuentres una silla desbaratada porque alguien la movió, a que esa silla sea la sombra de que un servicio secreto la haya movido y haya entrado a su casa. Es decir, es como una intimidad realmente monstruosa y ahí es donde lo conocido es desconocido totalmente y ella ahí dice, es diferente estar observándose a sí mismo, observando lo que sucede y estar realmente cargando ese peso de quien vigila. Hay una diferencia entre observar y vigilar o ser observado y ser vigilado. ¿Eso cómo se traduce en cómo lo interpretas tú? Lo interpreto un poco también desde algo que ella misma dice cuando está haciendo esa diferenciación, y es que de alguna manera todos llegamos a acuerdos, ¿no? Acuerdos de cómo ver. Es decir, llegamos a unos acuerdos y las cosas significan ciertas cosas y esos significados parecen absolutamente sólidos y con ellos vivimos, ¿no? En esa solidez vivimos. La excepción de ella es que de alguna manera el hecho de haber vivido estas situaciones específicas de persecución hacen que ella tenga esta mirada distinta sobre las cosas. Pero eso de alguna manera me parece a mí como una especie de llamado, ¿no? No necesariamente nos tendría que ocurrir a nosotros una serie de eventos trágicos o una serie de eventos difíciles para poder reconocer que las cosas no son siempre iguales, es decir, que las cosas en realidad no son sólidas, que los objetos, los espacios, la vida que tenemos no es siempre la misma, aunque creamos que es la misma, ¿no? Me parece que es como un llamado a que esa mirada distinta es también como un ejercicio
de activar la mirada, que es un ejercicio de reconocer que siempre hay transformaciones en lo cotidiano y de que las cosas no son necesariamente sólidas e inamovibles, que más bien la idea de lo sólido y lo inamovible es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo común, unos acuerdos a los que ha llegado la sociedad, y que esos acuerdos a los que ha llegado la sociedad a veces lo que hacen es excluirnos a nosotros desde nuestra propia experiencia, porque nuestra experiencia como individuos frente a la forma en que nos relacionamos con el mundo, con los hechos, con las situaciones cotidianas, siempre es distinta y siempre tiene una sombra, y siempre esa sombra que pesa, digamos, que está ahí en esa cotidianidad, es diferente. No, y un poco lo que me hace es reflexionar, o sea, Herta Müller trabaja mucho, digamos, en sus escritos, y este libro de ensayos pues es sobre la escritura en general, o sea que a los lectores, escritores, eso les va a encantar porque es como un viaje en estas dos vías que son finalmente inseparables, ¿no? Quien quiera leer tiene una experiencia de sí, del mundo, y una interpretación y una pregunta que se hace, y para eso es un club de lectura, pero también el que quiere escribir de alguna manera tiene que leer, o sea, eso es una experiencia desde mi punto de vista que van juntas, no quiere decir que los buenos lectores sean buenos escritores, pero van juntas finalmente. Pero un poco es mirar, la pregunta que te quiero hacer es cómo es esa experiencia de leer a Herta Müller, cómo es la experiencia de leerla a ella, es decir, ella nos va llevando por unos caminos de sus análisis en un ensayo, de su presentación de un mundo difícil, en este caso, pues en este ensayo, pero nos va llevando también a leer el mundo cotidiano, el mundo de la casa, lo que tú decías al principio, la bicicleta, la peluquería, la calle, la memoria. ¿Cómo es la experiencia realmente de leer a Herta Müller? Pues lo que vamos a encontrar en los ensayos es algo que me atrae mucho precisamente del ensayo, del ensayo narrativo sobre todo, y es que ella para hablar está acudiendo principalmente a su experiencia. Entonces, para leer el mundo y para entender al mundo, pues ella lo que está haciendo es haciendo un recorrido por su propia vida, por esa experiencia, y cómo esa experiencia le ha hecho entender la escritura, el lenguaje, la forma en que ella construye, la forma en que va haciendo una trama. Y en relación a la escritura, en relación, por ejemplo, a cuando nos encontremos en tierras bajas, pues es una experiencia que también tiene que ver con este recorrido que parece para mí como orgánico, en la medida en que nosotros lo que estamos haciendo no es leyendo una novela o leyendo un cuento que esté tratando de seguir unos picos, unos giros concretos sorpresivos que me vayan llevando por una historia hasta un descubrimiento, sino que casi que montarse en la experiencia de la lectura es montarse precisamente en la aventura de ir descubriendo con ella en ese recorrido lo que ella nos quiere ir mostrando. Y al hacerlo, nosotros también ir descubriendo una cantidad de cosas que se relacionan con nosotros mismos, que es finalmente, creo yo, que hace pues la buena literatura, ¿no? La buena literatura, la buena literatura no nos excluye, ¿cierto? Creo yo, la buena literatura no nos convierte en unos espectadores pasivos y ajenos que no estamos, sino simplemente contemplando cómo ocurren los hechos a la distancia, sino que la buena literatura nos vuelve parte de la historia, ¿no? Y en esa medida uno está sufriendo y está viviendo el mismo deslumbramiento y el mismo descubrimiento que el personaje que va recorriendo la historia está viviendo,
¿no? Y está entendiendo, me encanta el con que vamos a comenzar cuando pasemos de los ensayos al libro de En Tierras Bajas, el tema de la infancia, o sea, del descubrimiento del mundo con esos ojos de un niño, ¿no? De un niño que está a partir de una niña que a partir de lo que va viviendo va entendiendo qué es el amor, va entendiendo qué es el dolor, va entendiendo qué es la dificultad, va entendiendo la clase social, va entendiendo la pobreza, va entendiendo el lugar que ocupa la mujer, pero lo va entendiendo no a partir de una serie de teorías, sino a partir del descubrimiento de las imágenes del día a día, ¿no? Eso me parece súper atractivo en Herta Müller. Ella tiene un modo de meternos en su propia visión, que es lo que tú has dicho, ¿no? Es como si esa visión atrajera un saber muy especial, un saber de sí, un saber del otro, del contexto, ¿no? Y en ese sentido ella dice que la mirada distinta siempre es biografía. ¿Cómo es eso? Pues yo creo que lo podemos como ejemplificar a partir de nuestras propias vidas y pensar en objetos cotidianos o en situaciones cotidianas que de pronto comienzan a adquirir un nuevo significado dependiendo del momento en el que estamos viviendo. Entonces, te pongo un ejemplo a partir de lo que contemplo yo en este momento por la ventana todos los días, ¿cierto? Es decir, yo vivo en un apartamento y en este apartamento al frente tengo el cementerio central, tengo los columbarios del cementerio central. Eso en algún otro momento de la historia, ¿cierto? No tendría yo creo que, pues, un significado mayor al hecho de que están los columbarios. Resulta que cuando comenzó la pandemia. Y cuando comenzó la pandemia, yo comencé a fijarme todos los días en los columbarios, siempre al atardecer, que es un momento en el que me entra la luz de la tarde muy bonita por la ventana, y comencé a notar que siempre al atardecer comenzaba a salir un pequeño humito, ¿cierto? Un humito constante de una chimenea al frente del cementerio central. Durante muchos meses hasta que finalmente pude salir, porque no podíamos salir en ese momento, no estábamos saliendo casi a nada, pude salir y pude hablar con otras personas, pues me di cuenta que ese humito provenía de los marmoleros que estaban produciendo a toda velocidad, pues porque se estaban muriendo muchísimas personas, pero durante muchísimos meses, para mí, todas las tardes, eso era un símbolo. Yo creía que era básicamente un horno crematorio que estaban quemando cadáveres en el cementerio central, en el ala B, y que ese humo era el humo de los muertos, ¿cierto? Que se estaba elevando al cielo al atardecer, ¿sí? Fíjate que es algo que siempre ha estado ahí, pero que por la situación específica en la que uno se encuentra, comienza a adquirir otro significado, tiene una sombra y nos ocurre todo el tiempo, a todos. Alguien me decía, hace unos días me preguntaba algo, entonces me decía, ¿de dónde te llega la inspiración? Y yo empezaba a hablar como de la inspiración, y eso de la llegada de la inspiración suena como que se puso un ovni sobre mi cabeza y me abdujo y me entregó como algo para que yo me inspirara en algún momento. Y entonces yo le decía, no, es que la inspiración como que no es que llegue de algo externo, no es que una canción llegó y me inspiró, ¿cierto? No es que un sonido llegó y me inspiró, no es que este vaso que tengo aquí llegó y me inspiró, sino que lo que ocurre es que en momentos determinados de la vida uno tiene algo adentro, ¿cierto? Uno tiene algo adentro, una inquietud, uno tiene una pregunta, uno tiene una obsesión,
uno tiene una incomodidad, uno tiene un vacío, ¿cierto? Uno tiene algo y ese algo que tiene adentro comienza a agarrarse de todo lo que está afuera y a encontrar respuestas. Entonces, por eso, de pronto los enamorados o los despechados, por ejemplo, empiezan a encontrar todas las canciones relacionadas, los poemas de pronto le hablan, ¿sí? El pajarito que está allá de pronto le dio una señal. No es que llegue, es que lo que está dentro, ¿cierto? Empieza a conectarse. Y entonces todo eso con lo que uno conecta empieza a ser visto distinto, empieza a tener una sombra. En palabras de Herta Müller, tendrían una sombra significativa, es decir, pasan a ser algo distinto a lo que eran, dependiendo de ese momento, dependiendo de eso que uno está experimentando y que está es aquí adentro, no que llegó por fuera, no que llegó desde afuera. Una de las cosas que me maravilla de Herta Müller es cómo tiene esa habilidad de pasar, de romper la inocencia. O sea, es como quebrar lo puro, ¿no? O sea, un poco hablábamos al principio hablabas de la sombra, esa sombra como con significado que tenemos todos. O sea, Herta Müller definitivamente no es una escritora para los que le tienen miedo a ver las sombras. Y yo veo en este ensayo y seguramente en otros de sus escritos, seguramente en el último que vamos a leer, que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que es una bella novela, ¿no? Dura como todas, pero es un poco esa idea de quebrar la inocencia. O sea, para Herta Müller, definitivamente los inocentes, el periodo de inocencia es pequeñísimo, se quiebra por cualquier cosa. O cuando vamos a recorrer, o sea, ese tiempo perdido vamos a recobrarlo, no, realmente no es una inocencia lo que podemos recobrar, ¿no? Es una acción de comprender, diría yo, pero ahí, digamos, se rompió ese paraíso perdido. Yo creo que es como, ahora que tú lo dices, como que no podía pensar, sino como que está ahí, o sea, pensaba un poco en la vida y la muerte, ¿cierto? O sea, en la vida y la muerte como algo que es indisoluble, ¿no? Es decir, y una conciencia de que la vida y la muerte es indisoluble, una conciencia de que al mismo tiempo que hay luz, hay también hay oscuridad, ¿sí? Al mismo tiempo que hay ternura, también hay crueldad, ¿no? Es como una conciencia mucho más completa de lo humano, ¿cierto? Que está ahí presente en el ejercicio de la escritura. Entonces, a veces uno tiene la idea, tal vez por la forma en cómo se ha acercado a algunas novelas o por la forma en que algunas novelas le han enseñado a leer, que las historias son como un paso de la luz a la oscuridad o de la oscuridad a la luz, ¿cierto? Que el ejercicio de escribir es precisamente llegar o a la luz o llegar a la oscuridad, llegar a la vida o llegar a la muerte, pasar de la tristeza a pasar a la alegría, un poco como el ejercicio de este héroe, ¿cierto? Que va cumpliendo como una serie de pasos para llegar o bien sea a este final que es oscuro o a este final que es luminoso. Y yo creo que lo que ocurre en Herta Müller es que el intento precisamente del ejercicio literario y del ejercicio de escritura es precisamente el entrar, el acceder a un mundo, ¿cierto?, en el que no existe una separación entre estos conceptos de luz, de oscuridad, de vida, de muerte, sino que en simultáneo el propio recorrido y la propia aventura nos está entregando estos aspectos múltiples que siempre están ahí en relación a la vida humana, en relación a lo humano. En esa medida, tal vez por eso, tú hablabas al inicio un poco de la dificultad de entender, o sea, de pensar que tal vez Herta Müller es difícil.
y tal vez pensar que es difícil, no en la medida que su escritura sea compleja y sea impenetrable a nivel de lenguaje, sino que es más bien como acceder a este mundo en el que estas cosas están puestas en simultáneo y no se diferencian, ¿sí? No se diferencian porque son una sola cosa, ¿cierto? Porque hacen parte al mismo tiempo de la experiencia. Y eso, que es en realidad la forma que uno, en la que uno, nosotros como seres humanos experimentamos la vida, ¿sí? Que es así, es decir, que es así de compleja, puesta en la literatura, pues a veces es enfrentarse, ¿cierto? Enfrentarse con algo que resulta duro, ¿cierto? Que resulta duro de mirar, pero que no resulta difícil de leer. Es decir, resulta duro de mirar porque te confronta, ¿sí? Porque te está haciendo verte ahí, en esa multiplicidad, en esa belleza, pero también a veces en esa fealdad. A veces tenemos una flor y hay mariposas y hay vida, inmediatamente vemos a una niña contemplando los excrementos de toda su familia y haciéndole una lectura a los excrementos, pero al mismo tiempo hay una muñeca, o sea, al mismo tiempo hay flores, ¿sí? Al mismo tiempo está todo puesto ahí. Y pues ese es un ejercicio literario complejo, bello, no difícil de leer, más bien como que te golpea, porque es casi como estar viendo la vida misma frente a ti. Rompe tu inocencia, En esa finalmente. medida, en esa medida, en esa medida, pues podrías decir que sí, que rompe tu inocencia, ¿sí? Herta Müller es profundamente política, ¿no, Andrea? O sea, ella Sí, está hablando profundamente de su experiencia, al escribir desde su experiencia y al poner esa mirada en su biografía o desde su biografía en lo conocido y desconocido de lo cotidiano, ella es profundamente política, porque finalmente su vida de infancia y juventud está relacionada con este totalitarismo. y con la Tal dificultad vez de vivir con un padre alcohólico y con la exacto. violencia de los hombres hacia las mujeres y sobre el papel insignificante que tienen las mujeres en la vida de esos hombres que están como relegadas, que están siempre a merced de ellos, o sea, sí, claramente es profundamente política, ¿sí? Es profunda y en este ensayo lo dice de una manera muy concreta y habla de su mirada distinta y un poco menciona que en Alemania le decían que tenían una mirada díscola, digamos una mirada un poco extraña, exótica, me imagino, y dice lo siguiente: no debo extrañarme de tener esa mirada díscola que el Estado totalitario me trató mal, ¿no? Dice eso. Semejante comentario parece querer decir que fui yo quien obligó a la dictadura a perseguirme y no la dictadura quien me obligó a mí a mirar así. O sea, una frase de esas es de alguien que realmente no solo tiene un sentido de observación de sí, de lo que le sucedió, de todo esto que hemos hablado, sino que también tiene una voz para la denuncia. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que finalmente es como la gran virtud, ¿no? Eh, como el lograr a través de la escritura, lograr a través del ejercicio de la escritura, entender, ¿cierto? Y plasmar lo que el gobierno, lo que la sociedad ha hecho en su cuerpo, ¿cierto? Cómo lo ha moldeado y cómo le ha dado forma a su mirada, que ella reconoce como díscola también, casi que rayando un poquito en la locura. Uno la imagina a ella como esta mujer, uno se la imagina entrando a un supermercado y siendo siempre un poco, o sea, Viendo a paranoica, ver quién la está persiguiendo, sintiéndose, claro, paranoica. sintiéndose, sintiéndose siempre perseguida y ella siendo fiel
a través de la escritura a eso que le hicieron. Y digo yo que pues es la gran virtud, porque finalmente, ¿qué quisiera uno a través de la escritura? O sea, sino que esa escritura mostrara lo que la vida y lo que los hechos han forjado, ¿cierto? Han hecho en ella como escritura, pero ella también como reflejo de una mujer en una sociedad totalitarista, en una sociedad donde la están controlando. Es algo que yo siempre me pregunto. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, nosotros como colombianos, no solamente como escritores, como colombianos, o sea, ¿qué nos ha hecho a nosotros como colombianos vivir en una situación de violencia durante tantos años? O sea, ¿qué nos ha hecho? Claro que nos ha hecho. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cómo es nuestra mirada y la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás y nos relacionamos con los hechos en relación a lo que nos ha tocado vivir? Bien sea directamente o bien sea dentro de nuestras propias burbujas, los que, digamos, no han sido tocados directamente, que eso es como difícil de decir en este país. ¿Qué ha hecho? Es exacto, es impresionante leer a Herta Müller, que está recordando, o sus novelas están en unos lugares ajenos a los nuestros, pero con las mismas violencias que nos atraviesan hoy en este momento como sociedad. Y yo creo que eso es bien removedor de leerla a ella, pero también es profundamente poética. Ella no deja su poesía de lado, ya no deja el encanto de las imágenes, no deja de, sí, esa luz y sombra de la que hablabas hace poco, o sea que no es solo dolor ni terremotos, como decíamos en algún momento, sino realmente hay una profunda belleza de mirarse y de mirar esos objetos y de contar historias, de contarlas bien contadas, ¿no? ¿Cómo va a ser ese recorrido? ¿Por qué decidiste empezar por los ensayos, luego Tierras Bajas, que es más como la infancia, luego viene Todo lo que tengo lo llevo conmigo, una novela de un personaje que se va a un campo de concentración, lo mandan a un campo de concentración en Rusia, con unos escritos absolutamente punzantes y delicados, los definiría yo, porque es de una agudeza para contar lo humano detrás de cada pequeña interacción o reflexión de estos personajes, que realmente es muy, muy bella. Pues yo creo que me parece como ejercicio leer el libro de ensayos primero, porque todos estos libros pues nos dan cuenta de una poética, ¿cierto? De su poética, de su forma de entender la literatura, de lo que ha forjado su mirada, de lo que le ha dado forma, de las cosas en las que ella cree, de las cosas en que ella piensa. Y yo creo que llenarnos de esto al inicio del ejercicio de lectura, pues nos va a llevar a mirar de una manera de pronto más significativa el resto del recorrido, que es los cuentos y luego la novela. Entonces creo que ese es el orden, como pensar en su escritura desde ella misma y luego irnos moviendo ya poco a poco por las historias concretas y ver cómo todo esto que ella nos dice también lo podemos encontrar reflejado en lo que vamos leyendo, ¿no? Entonces yo creo que nos alimenta, digamos, esa interacción. Una de las cosas, ya para casi ir terminando, Andrea, ¿por qué leer a las mujeres? O sea, ¿por qué denominaste este club de lectura leer a las mujeres? ¿Qué significaba leer a Herta Müller cuando de todos modos sus personajes hay algunos que parecieran ser ella? Acordémonos de la ficción del personaje que es uno mismo cuando escribe, o que es el autor mismo cuando escribe. Sí. Pues,
¿por qué plantear este tema de leer a las mujeres como tan enfáticamente? Pues porque nos tenemos que ¿Hay leer. alguna? ¿Por qué leer a las mujeres tan enfáticamente? Leer a algunas mujeres tan enfáticamente, algunas mujeres que están explorando. Yo creo que la escritura desde el lugar, quisiera decirlo como desde el lugar de su propio cuerpo, desde el lugar de la experiencia, desde el lugar de construir una historia que se oponga a las formas de construcciones interiorizadas dentro de la sociedad, heteropatriarcales, capitalistas, que nos crean también una forma de mirar y de leer y que excluyen muchísimas de las experiencias valiosas de esas mujeres, porque leer a las mujeres nos hace también comenzar a entender a nosotros como lectores el valor que tiene nuestra propia experiencia, lo que tenemos nosotras también para decir y cómo lo que nosotros tenemos para decir proviene también desde nuestros propios lugares, desde nuestra propia biografía, desde lo que nosotras entendemos también profundamente de ser lo que somos en este cuerpo que somos y de la vida que hemos llevado. Entonces creo que es evidente que el ejercicio de leer a las mujeres es un ejercicio completamente importante en este momento, ¿no? En este momento, que leer a estas mujeres que nos enseñan a tener a mirar desde otros lugares, a reconocer esos otros lugares, a entendernos también nosotros desde el lugar opresivo que también ocupamos, ¿no? Leer a las mujeres porque son también nuestras hermanas, ¿no? Es decir, porque somos, o sea, porque hacemos parte toda pues de una gran comunidad, porque tenemos muchas cosas en común, porque también somos distintas y tenemos que entendernos desde esas diferencias. O sea, creo que es evidente un poco la idea del por qué leerlas y por qué estas mujeres son sorprendentes. Es decir, muchas de estas mujeres, no solamente Herta Müller, sino muchas de estas mujeres son sorprendentes desde la propuesta que nos están haciendo. Nombremos algunas, Andrea, pues vamos al club de lectura de Herta, pero nombremos algunas de estas mujeres. Pues últimamente las que tengo, Olga Tokarczuk, ¿no? Con esta idea maravillosa que tiene de pensar en la posibilidad de la construcción de un cuarto narrador y la construcción de un cuarto narrador que esté hecho para, de alguna manera, devolverle a la historia la dimensión de la parábola, y con eso lo que ella quiere decir es su capacidad de unión, su capacidad de hablarle al colectivo, esta idea de tratar de crear una literatura que, aunque esté hablando de los individuos y cuando esté hablando de la individualidad, no hable de un individuo aislado, perdido, flotando, que no tenga contacto con los demás, sino de un individuo que se reúna con los otros para construir, que me parece una idea maravillosa. Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, que la amo, con sus ideas de darle la vuelta a las estructuras de la sociedad, darle la vuelta, por ejemplo, a la idea de qué es ser hombre y qué es ser mujer, crear unos seres que son dentro de las historias al mismo tiempo hombres y mujeres y ver qué ocurre si se crean unos seres que son al mismo tiempo hombres y al mismo tiempo mujeres, o romper la idea de que existimos solamente en los hechos y luego hay otra cosa que es algo que no existe, digamos, que es la imaginación, que son los sueños, que son los deseos. ¿Qué pasaría si vivimos como una entidad que es al mismo tiempo esos hechos que vamos viviendo en la vida real y al mismo tiempo esos sueños y esos deseos que experimentamos? ¿Hacia dónde llegaría una sociedad que es capaz de desear, ¿no?
que es capaz de pensarse de otra manera. Annie Ernaux, por ejemplo, también, que la leímos y que la trabajamos ahora en escribir desde la experiencia. O sea, ¿cómo escribo yo? Estas metas que ella se pone, ¿cómo escribo yo desde mi cuerpo el deseo? Pero cómo escribo de mi deseo y lo entiendo profundamente sin atravesarle una serie de teorías, sin tratar de juzgarlo, sino simplemente contando cómo es esta pasión, cómo es esto que estoy viviendo, qué pasa si yo escribo mi cuerpo desde ese lugar, ¿no? Desde ese experimentarlo, desde ese vivirlo, sin trabas, sin la moral que se me atraviese, sino simplemente desde el decirlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podría llegar yo a conocerme? Y yo creo que pues así como estas y como Herta Müller, pues hay ahí una invitación casi como a la honestidad, al autorreconocimiento, a la autoexploración, y es en la autoexploración donde está la posibilidad de la deconstrucción, la idea de existir de otra manera en la sociedad, con los hombres, con las mujeres y con los demás. Entonces creo que por ahí tiene que ir la cosa. Pasando ya a los últimos minutos, Andrea, hay una pregunta que retoma este último pedacito que mencionas. ¿Algo cambia en la personalidad del escritor si escribe experiencias dolorosas? ¿Cómo es ese proceso? Ya no estamos hablando de la escritura, sino de la lectura, sino de la escritura. Del escritor que tiene una experiencia, la narra, la hace catarsis, por decirlo así. ¿Lo cambiará o no lo cambiará? ¿Tú qué opinas? Pues hay como distintas posibilidades de respuesta, pero a mí me parece, hay un ensayo de un escritor argentino que escribe ensayos que se llama Mario Satz, y él tiene un ensayo que se llama Virtudes y secretos de la risa. Y dice que toda la historia, hay algo muy puntual que señala, y es que casi toda la historia contemporánea de la literatura en Occidente, desde la Ilustración, ha sido una historia concentrada en su gran mayoría en el dolor. Que el dolor es lo que se considera literario, ¿cierto? Que el dolor es lo que se considera serio. Que el desgarramiento es lo único que vale la pena. Y entonces, pues nos recuerda la literatura del medioevo, nos recuerda el papel que jugaba la risa en la literatura, nos recuerda el poder del humor en la literatura. Entonces yo creo que no necesariamente hay que tener experiencias dolorosas para escribir. Creo que lo que hay que tener es, en palabras un poco, yo creo que de Herta Müller, es como una mirada, yo creo que distinta, es decir, la capacidad de reconocer, ¿cierto?, la intensidad de la experiencia, incluso la intensidad de la alegría, ¿no? Incluso la intensidad de la placidez, ¿cierto? Incluso la intensidad de aquello que nos lleva hacia lo más luminoso. Entonces no creo necesariamente que haya que tener experiencias dolorosas para escribir. Lo que sí creo es que ha sido nuestra constante y que sí estamos como en deuda de escribir sobre la felicidad, sobre lo luminoso, y que estamos en deuda con la risa, que nos falta mucho sentido del humor y que nos falta construir historias que también vayan por el lugar de la risa, es decir, no solamente por el lugar del dolor. Bueno, Andrea, creo que Edison Sánchez nos pregunta también que qué libros recomiendas para leer a esta escritora, y pues ahí está el programa, entonces repitamos los libros. Los del taller, los del taller de lectura. Exacto, que el primero es con el que empezamos la sección la semana entrante. Todos se pueden inscribir, es muy fácil llegar a los links del Malpensante, si tienen dudas llaman, en fin. Es muy fácil inscribirse, no es un precio muy costoso, pero con eso
logramos apoyar todos estos contenidos culturales que finalmente son un ejercicio pedagógico y un ejercicio también de promover la capacidad crítica, la capacidad lectora y, por qué no, también la capacidad de la escritura, la habilidad de la escritura en sí misma. Pero bueno, la próxima sesión, que es de hoy en 8 días, Sí. a las 6 de la tarde, ya para los inscritos, o sea que ya no vamos con estas charlas maravillosas en vivo y en directo, sino ya para el pequeño grupo que se decida acompañarnos. La primera se llama El rey se inclina y mata, ¿no? Es un libro que reúne sus ensayos, entonces es maravilloso porque por primera vez en un club de lectura en Malpensante de este año tenemos la posibilidad de leer ensayos. Habíamos leído poesía, hemos leído novelas, ¿sí? Vamos a leer ensayos de Herta Müller, lo cual es maravilloso. La segunda sesión, vamos a leer Tierras Bajas, que sí es una novela, ¿no? Una novela de su infancia. Cuentos. Cuentos, sí. De cuentos. Y el tercero es Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que sí es una novela. Sí es una novela, esas serán las 2 últimas sesiones. Y creo que con estos 3 libros, ella tiene otros libros, claro está, pero creo que esos son los que recomendamos. Esos son los que vamos a trabajar. Bueno, Andrea, ¿algún comentario final? Invitemos a los que nos escuchan a estas 4 sesiones de Herta Müller. Yo creo que de verdad y de corazón lo digo, me parece encantador hacer esta lectura de esta escritora ahora, en este momento, para este país. Creo que vamos a tener muchas revelaciones, eso es lo que ella propone, casi como iluminaciones, pero también una mirada crítica frente a lo que nos pasa en el entorno y lo que nos pasa adentro, ¿no? Que nos guardamos y que dejamos ahí quieto, en remojo, y que hay que más bien ir moviendo, disolviendo, para que podamos fluir más como seres humanos y construir una sociedad mejor también. Pero tú cierra, por favor, y nos despedimos. No, nada, que vengan a leer, que vengan. a leer en el club, que leer en grupo es chévere, y hacer como todo el ejercicio de esta lectura creativa, de oírnos, de hablar, de discutir, pues va a ser muy productivo. Entonces, pues nada, ojalá que se inscriban y los espero. Bueno, buenísimo. Gracias, Andrea, y gracias a todos. Los esperamos entonces. Listo. Chao.